Procederemos a ubicar el soporte del motor en la base del ventilador. Fijamos el motor al soporte. Procederemos a fijar el motor con su soporte a la base del ventilador. A continuación se presentan los componentes que serán usados para este proyecto. A continuación se presenta la caja plástica que contendrá los componentes electrónicos. Ubicaremos el conector de 12 voltios en la caja plástica. Ahora soldaremos los cables positivo y negativo al conector de 12 voltios. Soldamos los cables que van del conector al switch. Ahora el turno es para el transistor. Soldaremos los cables de acuerdo al diagrama. El último componente de la caja a soldar será el potenciómetro. Ahora que hemos soldado todos los componentes electrónicos, procedemos a hacer una prueba de funcionamiento y para ello hemos colocado una hélice al motor del ventilador. Colocaremos los componentes que han sido soldados dentro de la caja plástica. Antes de ubicar el transistor en la caja plástica, debemos colocarle un disipador de calor. Realizamos una perforación en la caja para ubicar el potenciómetro.
Vamos a colocar la caja en la base del ventilador. Soldamos los cables positivo y negativo que alimentarán al motor. Soldamos un capacitor al motor para mejorar su eficiencia. Ahora podemos ajustar la tapa de la base del ventilador. Colocamos la hélice al motor. Le colocaremos un protector plástico a nuestro motor. Realizamos algunos retoques al ventilador para mejorar su aspecto. Colocamos una rueda a la perilla del potenciómetro. Una vez que hemos terminado de ensamblar el ventilador, procedemos a hacer una prueba con un adaptador de 12 voltios 1 amperio. Si te ha gustado este video, te pido por favor te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir notificaciones de contenido similar. Y recuerda, esto es Solar y Creativo.